Varada, sin duda, era una obra que desde lo metafórico, pero también desde desde aquello que sucedía y que se contaba, era de un gran compromiso con el tema. Te insisto que era el año 97, ¿no? Donde todavía eran jóvenes que habían vivido esa historia. Tenían 30 y pico de años y la sociedad los había maltratado mucho. Entonces había como una especie de amor y de rencor enorme, ¿no? Y esa sensación de injusticia y a la vez de impotencia y de cómo sus vidas se habían perjudicado. Esa era su sensación. Y también aparecía el otro, el patriotismo, el orgullo de haber estado allí. Pero las cosas que contaban eran terribles, las condiciones en las que estaban. Aparte eran pibes que no tenían ni idea de cómo manejar un arma. Y a pesar de eso fueron valientes y lamentablemente muchos quedaron en el camino. Hay más soldados suicidados que los que murieron en el campo de batalla. Ellos cuando llegaban, Entel, la compañía Entel, se les permitía hacer una llamada a su familia por Entel, pero con la condición de que esa llamada debía ser escuchada. Un soldado correntino que se comunicaba con su madre, recién llegado. Hola, vieja, uy, la madre feliz, hijo, qué maravilla, bueno, toda esa emoción de parte de los dos. Y en un momento él le dice, ¿sabes qué? Me hice muy amigo de otro soldado que lamentablemente no tiene familia y me lo traje conmigo. Y la madre, ay, qué bien, siempre sos tan bueno, qué lindo, qué lindo. Y él le dice, sí, sí, lo vas a querer mucho, es divino. Pero bueno, tiene un problema, le dice a la madre. ¿Qué le pasa, hijo? Perdió una pierna. Entonces la madre, de todo ese entusiasmo, empezó, bueno, pero ¿te parece traerlo? Va a ser un peso porque no va a poder trabajar y va a ser un problema, hijo, pensalo bien. Sí, sí, vieja, lo pensé mucho, no te preocupes, va a estar todo bien. Él colgó, dio unos pasos con su muleta, sacó su revólver y se pegó un tiro. Era él el que había perdido la pierna. Lo cuento y me vuelve a conmover. Y yo creo que esa historia de las Malvinas es una historia que aún está por contar y que el teatro todavía también tiene que contar. Había un ingrediente muy atractivo al espectáculo, que era un delicado humor que había. Es más, había ensayos que yo recuerdo que tenía que pararlo, decir, paremos, volvamos atrás, porque era tan duro el tema que había un deseo de ir por el lado del humor, ¿no? Que lo tuvo el espectáculo. La gente se reía en muchos momentos. Soñadora, coqueta, con frenético para ser una mujer. Ya sos una estrella, Como en sombras, estrella roja que todo se lo sin sentir imagina. la más No me de preguntó, vos no me conocías. me dijeron, querida, y esa voz mi letargo quebró. Ahora quiero. Sobre todo por el personaje del soldadito y el vínculo, ¿no? Ese muchacho que venía a encontrar una enamorada que él imaginaba bellísima y se encuentra con un mastodonte, una bestia, que al final, a través de la noche que tienen que atravesar porque él se quiere ir, pero es perdido en un bar del sur argentino entre vientos, el micro salía a la mañana, así que tenían que pasar la noche juntos. Y en ese vínculo obligado empieza a haber una seducción, un atraerse, hasta que al fin el personaje de Ada, que era la dueña del bar, lo termina asesinando haciendo el amor y devorando a todos esos jóvenes luchadores y valientes de nuestra Argentina. Como yo decía, que bien valía una mujer entrada en carnes. Creo que es un tema difícil de abordar porque también nos falta información. Creo que ha habido poco vínculo con esos soldados. Son historias que no están contadas y que cuando se cuentan
no calan, ¿no? Es algo curioso, es difícil, es como a veces un vínculo familiar, un vínculo de pareja, donde uno no tiene muy claro por qué todo ha sido como ha sido, ¿no? Pero el teatro, como parte de nuestra sociedad, creo que tiene que saldar esa deuda, no sé cómo, no sé, quizás con el tiempo y nuevas generaciones ese tema pueda ser abordado desde un lugar más rico, más fértil, con otra distancia también histórica. Como te decía, nosotros en aquel momento nos conectábamos con esos soldados que hacía muy poco que habían atravesado la tragedia. Entonces el teatro también muchas veces necesita una distancia histórica, salirse de la realidad periodística para poetizar aquello que va a contar.